Hay, atención aquí, un truco o test, un examen para saber cuánto comer, que aunque no es muy placentero, sí es muy efectivo. Necesitamos una fuente de proteína con densidad nutricional alta, como un bistec, y una fuente de grasa que sea lo más pura posible. Cogiendo, por ejemplo, un bloque de mantequilla, o de manteca o mantequilla, mantequilla de pasto. Lo que intentamos hacer aquí es replicar lo que sucede en la naturaleza, ¿vale? En el que las tribus primero se comen las partes más grasientas de forma intuitiva y después ya se terminan de rellenar con las partes más proteicas. Ahora nos queda hacer lo que suena como una maldita locura, que es comernos el bloque de manteca, de mantequilla. Fijaros que nos lo comemos no hasta sentirnos llenos, sino saciados de grasa. Hay una diferencia abismal. Casi tan abismal como la sensación de náusea que tendremos después de unos mordiscos de esta mantequilla. Pero esto es lo que queremos, sentirnos con náuseas, ¿vale? Un poquito de náuseas para saber que hemos llegado al, llamémoslo, umbral del deseo de grasa. No es lo mismo, ¿vale? Comer para sentirse llenos que sentirse saciado de grasa, que vendrán estas náuseas. En este momento sabremos que nuestro cuerpo nos está diciendo que ya no quiere más grasa. Seguramente llegamos a este punto de comiendo la mantequilla entre unas 500 800 calorías de mantequilla pura, pero las calorías no importan tanto como los gramos de grasa que hemos consumido. Aún así, lógicamente, nuestro estómago ni siquiera está cerca de haberse llenado con estos trocitos de mantequilla. Ahí podemos empezar a entender la diferencia entre una saciedad de mentira y una sensación real de tener suficiente. Y esto, de las náuseas, me había pasado alguna vez comiendo panceta de pasto. Claro, venía con un hambre que flipas pensando que podía comerme todo un cerdo, pero al cabo de unos trozos ya me sentía que no quería más, con un poquito de náuseas incluso. ¿Por qué? Bueno, un motivo es la densidad calórica de un gramo de grasa, que son 9 calorías, y en comparación con las 4 calorías que tiene un gramo de grasa o de carbohidratos. Cuando tenemos esas ligeras náuseas, pasaríamos a la fuente de proteína, que veréis que no hay ningún problema en comer porque sí, ya no queremos más grasa, pero eso no quiere decir que no tengamos el estómago relativamente vacío. Con esto ya sabríamos un poco el ratio de grasas-hidrato que nuestro cuerpo nos demanda en ese momento, aunque es recomendable probarlo otros días en distintas circunstancias. Lo que pasa es que los macronutrientes solo son la cúspide de la ecuación. ¿Cómo podemos identificar las señales de saciedad del cuerpo para saber qué vitaminas, qué micronutrientes nos faltan? Esto es lo más difícil de identificar y encima podemos terminar comiendo una comida que realmente no nos hace falta, confundiéndolo pues con la señal de necesidad de una vitamina confundiéndolo por un antojo. Por esto, si llevamos semanas, meses o hemos adoptado como estilo de vida una dieta densa en nutrientes, como podría ser la de comer solo carne, como he estado haciendo yo, al cabo de un tiempo los antojos van desapareciendo. ¿Por qué desaparecen? Porque tenemos menos deficiencias nutricionales, así de claro. No es casualidad que el hígado de ternera de pasto, la hueva de salmón, el caldo de huesos o la medusa... ¿Medusa? No, la medusa os recomiendo no comer. La médula de hueso y por ejemplo, hígado de pescado serán tan saciantes. Por esto ayuda a comer comidas densas en vitaminas como estas que acabo de decir, para saber que llegaremos a las necesidades de nutrientes que tenemos y después podemos seguir avanzando al resto de comidas para buscar la saciedad tanto de grasas como de proteínas, de los macronutrientes. Tanto las tribus de cazadores como el hipotético humano ancestral carnívoro facultativo del que ya hablamos en el episodio 194 siempre han puesto por delante primero los órganos, por ser las partes más nutritivas. Este sería el orden que tendríamos que seguir: primero los órganos, después las partes más grasas, porque es donde hay la energía, y si habían compartido esas partes con otros miembros de la tribu, pues entonces ya se movían aparte lo que quedaba, partes más proteicas, de proteína magra. Si vamos siguiendo este orden de comidas, la señal del cuerpo por fin volverá a nivelarse como debería. Lógicamente, todos estos indígenas y ancestros han comido de esta forma de una manera instintiva, natural. No se han tenido que leer un blog o escuchar este maravilloso podcast de Pau Ninja para aprenderlo, pero
las señales del hambre y de la saciedad han ido en línea a lo que se esperaba de ellos. Fijaros cómo en esta escalera también cabría el azúcar como tal. Nos encanta el azúcar y es adictivo porque activa ciertos neuroconectores del cerebro, y esto está hecho así a propósito por la madre naturaleza, porque en el mundo salvaje lo dulce es raro. Cuando un indígena o un hombre de las cavernas se encuentra ahí con un árbol frutal, lo más sensato que podía hacer ese hombre en ese momento era pues simplemente comer tantas como pudiera, tantas frutas, tanta miel como pudiera en ese momento, que le causara un pico de insulina que lo flipas y que todo ese exceso se guardara como grasas. O sea que en un entorno de supervivencia, la naturaleza hizo que tuviéramos mucha menos saciedad con el azúcar y carbohidratos, precisamente para que haya menos densidad nutricional y podamos guardarnos toda esa energía cuando hay abundancia. Y eso lo comentaba también en el episodio anterior, donde hablaba por qué la fruta en la carnívora casi que no tiene cabida, ¿no? Porque en un entorno como nuestra cultura, donde hay fruta abundante todas las horas, no tiene sentido comer cada día o constantemente. Por eso no es una coincidencia que usemos frases como siempre hay espacio para el postre, porque realmente es así.